Con esto de tener los autos medio acuarentenados, por decirlo así, se complica un poquito hacer test drives y demás. Entonces, lejos de lamentarlo, es como que lo aprovecho para hablar cosas, no sé, como trasladar las charlas que a veces tenemos con el equipo, con amigos o con colegas acá al programa. Nunca me dejan demasiado porque tenemos poco tiempo, somos un programa de media hora y si yo arranco después no puedo parar, no nos alcanza el tiempo. Pero el otro día estuvimos hablando largo y tendido sobre los SUV, los Sport Utility Vehicles, que son básicamente los vehículos utilitarios deportivos, lo que acá mal se llama las camionetas. Y viste que hoy todo el mundo quiere tener una camioneta, tanto los usuarios como también las marcas, porque es el tipo o el formato de vehículo que más está creciendo en el mundo, en detrimento de otros como por ejemplo la silueta de los sedán, que está un poquito en retracción. Entonces digo, semejante fenómeno tiene una raíz y está bueno a veces hacer un poco de historia, ¿no? Y los SUV nacieron hace unas cuantas décadas, por eso lo de utilitarios deportivos, porque derivaban en realidad de vehículos verdaderamente utilitarios como las pickups. Pero claro, se los carrozaba, se les metían asientos adentro, ventanillas y demás, entonces terminaban siendo un enorme vehículo familiar e incluso con capacidades fuera de ruta, todoterreno, en el caso de contar con tracción 4x4. Y este tipo de vehículos nació en Estados Unidos, ¿no? Donde hasta el día de hoy es la meca de las pickups, o por lo menos de las pickups más grandes. Sin embargo, nosotros acá en la Argentina conocimos los SUV recién en la década del 90, cuando se abrió la importación y empezaron a llegar los modelos medianos, ¿no? En ese momento no se les llamaba SUV, eran las camionetas o las 4x4, porque la mayoría tenían doble tracción, e inclusive era común decir, mirá, tiene una Pathfinder. ¿Por qué? Porque fue la primera que llegó y quedó como un genérico, así como se dice una Traffic a un furgón. Bueno, a este tipo de camionetas se les decía a veces la Pathfinder, que la traía Nissan oficialmente, pero obviamente había otras, como por ejemplo la Isuzu Trooper, que era espectacular, la Mitsubishi Montero, que a mí me encantaba. Fíjate, la mayoría eran japonesas, pero también había americanas, como podían faltar, como por ejemplo la primera Chevrolet Blazer, pero sobre todo la que más se vendió fue la Ford Explorer, que realmente era un producto muy pero muy atractivo, y otras americanas también de Jeep, como la Cherokee, y un poquito después, creo que hacia el año 93, la Gran Cherokee, dos productos que incluso por un tiempo se fabricaron acá, o se armaron, digamos, acá en la Argentina. Y no me quiero olvidar de uno de los jugadores más fuertes de esa época, que era la Toyota 4Runner, o la 4Runner, como se le decía acá, que después derivó en el nombre SW4, que no era ni más ni menos que el SUV de la Hilux, cosa que hoy sigue sucediendo con la nueva generación. Ahora, todos estos eran vehículos muy caros, eran grandes, tenían motores consumidores, no eran eficientes en la ruta, la mayoría sí muy buenos, todoterreno, pero para el uso diario eran un poco aparatosos. Por eso a mitad de los años 90 nacieron los SUV Light, es decir, una suerte de camionetas como estas, pero más compactas y más livianas. ¿Por qué? Porque no tenían chasis de largueros, todas fueron autoportantes, en vez de ejes rígidos las suspensiones eran independientes, eran un poco más bajas, motores más chicos, y al tener esta configuración de chasis y suspensión podía tener más espacio en el habitáculo, en el baúl, y con motores también transversales para tener menos trompa, en definitiva mayor aprovechamiento interior. Claro, perdían capacidades fuera de ruta, no eran grandes todoterreno, pero los números decían y dicen que la gente los usa preponderantemente en la ciudad o en la ruta, donde no se necesitan cajas reductoras, doble tracción así muy sólidas ni nada, sino que con un sistema de tracción simple o un integral de reparto automático alcanzaba y sobraba para ir a la playa y para usarla todo el año. Y fue así como nacieron este tipo de Sport Utilities, con dos modelos emblemáticos, precursores como la Honda CR-V y la Toyota RAV4, que rápidamente llegaron a la Argentina. Claro, luego se
se sumó otra japonesa, la Nissan X-Trail, y obviamente otros como la Jeep Compass por el lado de los americanos, unos cuantos modelos americanos también, y por supuesto después también se sumaron los europeos, ¿no? Recuerdo la Land Rover Freelander, que también era mucho más compacta que las camionetas anteriores de la marca, bueno, la Volkswagen Tiguan, mucho después la Renault Koleos y todas las que ya conocemos de origen europeo. Con estos SUV Light, claro, las ventas se dispararon y los fabricantes de autos empezaron a notar el interés del público y decidieron también extender el concepto hacia otros segmentos. Por eso, hacia final de la década del 90 nacían los SUV Premium. Por ejemplo, la Mercedes-Benz ML o Clase M, un producto de lujo con las características de un SUV e incluso fabricado en los Estados Unidos. Fíjate cómo le apuntaban también a ese mercado que era y sigue siendo de SUVs por excelencia. Después obviamente se sumó la BMW X5, modelos que por otra parte se siguen vendiendo en la actualidad con nuevas generaciones, la Audi Q7 y tantos otros, modelos que tampoco eran ni son grandes todoterreno, pero claro, son muy rápidos, poderosos, tienen un gran desempeño en la ruta, tienen interiores amplios, con gran calidad, un nivel de lujo realmente destacable, continuando lo que décadas atrás había iniciado, por ejemplo, la famosa Range Rover, ¿no? Una camioneta británica de extremo lujo también, pero con un concepto mucho más antiguo de todoterreno en serio. Ahora, para mí, la verdadera revolución de los SUV fue, sin embargo, en el segmento de los más chiquititos, los modelos más compactos o mejor dicho subcompactos, ¿no? Porque también se trasladó hasta esta franja del mercado el fenómeno SUV y el iniciador, el primero fue ni más ni menos que la Ford EcoSport y no a nivel mundial, sino a nivel regional porque nació como un producto brasilero para el Mercosur, una camionetita desarrollada sobre la base de un auto común y corriente como fue el Ford Fiesta. Pero claro, los diseñadores dibujaron una silueta de camioneta, por qué no decirlo, a escala, e inclusive le instalaron un portón de apertura lateral con el auxilio externo, algo que la EcoSport, al menos en nuestra región, sigue trayendo, algo que no tiene sentido porque la rueda afuera se usaba en los viejos SUV con chasis porque no se podía justamente poner por debajo del piso o ocupaba, por el contrario, mucho lugar en el baúl. Pero claro, este giro de estilo, este guiño a los SUV deseables, grandotes, fue una de las cosas que realmente significaron un éxito comercial rotundo, sin antecedentes para la EcoSport. EcoSport que obviamente se renovó, hoy tenemos una nueva renovación y que inició un fenómeno que se diseminó por todo el mundo y con innumerable cantidad de fabricantes. Los SUV chiquitos, de los que hoy tenemos, por ejemplo, la Honda HR-V, la Nissan Kicks, Renault Captur y no me quiero olvidar de una de las más importantes, la Renault Duster, ¿no? Que fue y es un verdadero fenómeno, no solo acá, sino también en el continente europeo, en Rusia y otros mercados. Más allá de todo esto que es un fenómeno actual, todavía se venden algunos de aquellos SUV enormes, ¿no? Mastodónticos, como decimos, de la primera hora, y esto sucede en Estados Unidos con un producto emblemático que el año pasado cumplió ni más ni menos que 85 años. Mirá. Si hay un precursor del concepto SUV, es el Chevrolet Suburban, un peso pesado que acaba de cumplir 85 años en el mercado norteamericano. Desde sus inicios en 1934 se configuró como un vehículo de máxima capacidad interior con 3 filas de asientos, algo poco frecuente en la época, y además es considerado el primer station wagon de construcción 100% metálica y tomando el chasis y el frontal de un pequeño camión utilitario tipo pick-up. Ese fue el concepto que mantuvo a través del tiempo, es decir, una versión multipropósito y familiar derivada de una pickup full size, como la serie C de Chevrolet, chatas que tuvimos acá en la Argentina y que también se produjeron en el país.
Incluso compartió denominaciones con las pickups, como por ejemplo Apache en la cuarta generación, y en la quinta ya adoptó la letra C también como la pickup, y siempre manteniendo la configuración de 2 puertas delanteras. Fue recién en la sexta generación de 1967 que adoptó las puertas traseras. Era una génesis que definió perfectamente el concepto SUV, Sport Utility Vehicle, o utilitario deportivo, pero el concepto Sport claramente relacionado con el uso recreacional, familiar y, por qué no, menos utilitario. En 1973 llegaba una renovación y más versiones, por supuesto con grandes motores V8, algunas variantes 4x4, carrocerías bicolor e incluso una versión corta denominada K5 Blazer, que llegó a ofrecer una versión con techo extraíble en una suerte de SUV convertible. Incluyendo varias actualizaciones estéticas, esta fue la generación que más duró, hasta que en 1992 fue reemplazada por un modelo totalmente nuevo basado en la también nueva Chevrolet Silverado, nombre que se adoptaba para la pickup full size y que dura hasta la actualidad. La versión corta ya no se llamó Blazer, sino Tajo, y pocos recuerdan que la variante de 4 puertas de esta fue producida en la Argentina junto con la Silverado con la denominación Grand Blazer y motor turbo diésel. Se presentó en 1998 y realmente tuvo una vida muy corta en el país. Las siguientes series conservaron el concepto SUV full size con chasis y carrocería corta y larga, es decir, Tajo y Suburban, conservando también el primer puesto en ventas en este segmento desde los últimos 45 años. Y a finales del año pasado se presentó la nueva generación con un diseño totalmente nuevo y un profundo cambio de estilo frontal, en línea con la estética de la última Silverado. Ambos modelos incrementaron su espacio interior, elevaron la calidad de sus terminaciones y adoptaron un panel totalmente nuevo con pantalla multimedia central, pero manteniendo un tablero clásico de 6 agujas. Lo interesante es que ahora pueden tener sistema de amortiguación magnética para variar la dureza durante la marcha, haciendo de estas moles vehículos bastante ágiles en ruta, porque si bien tienen chasis tradicional, la suspensión ahora por primera vez es independiente en ambos ejes. Y opcionalmente también puede variar la altura de la carrocería para mejorar el comportamiento a alta velocidad con un despeje más bajo, o por el contrario, elevar el chasis unos 5 centímetros para optimizar el desempeño fuera de ruta. Los motores, como era de imaginar bien a la americana, son V8 y nafteros, uno de 5,3 litros con 355 caballos y un 6.2 de 420 caballos, siempre con caja automática de 10 marchas y tracción trasera o 4x4, pero además se ofrece un diésel 3.0 de 6 cilindros y 277 caballos. Ahora, que nadie piense que Tajo y Suburban están solas. Tienen por supuesto sus gemelas de la marca GMC, el modelo Yukon y Yukon XL para denominar a la variante de chasis largo. Se trata del mismo producto con la denominada plataforma T1, pero con un estilo y terminaciones más lujosas, además de una trompa imponente, sobre todo en la versión Denali, que adopta una parrilla cromada gigantesca. Adentro también se aprecian más detalles de confort y tiene equipamientos prácticos como el monitoreo de tráiler con las cámaras traseras. Pero esto no es todo. La nueva generación de SUVs peso pesados de General Motors recién se completó con el lanzamiento de la nueva Cadillac Escalade, la variante más lujosa y sofisticada, algo que ya se aprecia desde el frontal más refinado y anguloso, en línea con el estilo de la marca. Y por supuesto también se ofrece con 2 longitudes.
Puertas adentro, la Escalade tiene materiales de la más alta calidad y detalles de confort exclusivos, pero sin dudas lo más novedoso es el nuevo panel compuesto por 3 pantallas con tecnología OLED, siendo el primer vehículo del mercado con esta configuración. Tienen una definición aún mayor que la tecnología 4K y concentran toda la información del tablero, de la multimedia y de los sistemas del auto, como por ejemplo las cámaras 360. La nueva Mole de lujo de Cadillac estrena además un control de crucero denominado Super Cruise, con un grado más avanzado de conducción autónoma, ya que incluso puede cambiar de carril y hacer sobrepasos por sí mismo. Con los sistemas de seguridad imaginables e infinidad de equipamientos y configuraciones, estos SUV se venden en Estados Unidos desde un valor de $48.000 en el caso de la Tahoe básica, que puede ascender a $75.000 en las variantes Full, el mismo precio del que arranca la gama Escalade, que en su versión 4x4 con máximo equipamiento puede pasar holgadamente los $100.000.